La tarde ya se estaba apagando cuando Luis, el vaquero, observó el horizonte. El desierto se extendía ante él como una vasta tela de araña, desolada y peligrosa, como su propio destino. Había viajado solo durante días, buscando refugio en cada rincón de la tierra polvorienta que lo rodeaba. El sol, rojo y agotado, se desvanecía lentamente, y él aún no había llegado a su destino. Sabía que la ciudad más cercana estaba a tan solo unas horas de distancia, pero no esperaba lo que encontraría en el camino. El eco de pasos se hizo más fuerte a medida que su caballo avanzaba por el sendero polvoriento. Miró al frente, entre las sombras que caían sobre las rocas, vio a una mujer. Ella estaba sentada cerca de un pequeño fuego, sus caballos a su lado, y el aire alrededor de ella parecía casi irreal, como si la quietud de la noche la envolviera por completo. Luis detuvo su caballo. No era normal ver a alguien tan lejos de la civilización, mucho menos a una mujer sola. El viento movió su cabello oscuro, revelando una expresión de serenidad que contradecía la dureza del lugar. Luis observó por un momento, sintiendo que algo en su interior se agitaba. La mujer levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella, su voz suave, pero firme. Luis se acercó lentamente, con la mano cerca de su revólver. Había algo en su mirada que lo desconcertaba, algo que lo hacía sentir que no estaba ante una simple viajera, sino ante alguien que desafiaría su destino. No esperaba encontrar a alguien aquí, dijo Luis, sin saber por qué se sentía tan desconcertado. Ella sonrió levemente, casi como si lo hubiera estado esperando. Su sonrisa era sutil, pero había algo en ella que lo atrajo más que cualquier otra cosa. Algo que lo hizo sentir una calidez extraña en su pecho. Este es un buen lugar para descansar, respondió ella, levantándose y comenzando a recoger sus cosas. Luis la observó por un momento, sin saber si debía marcharse o quedarse. El desierto estaba lleno de peligros. Pero algo en ella le pedía que se quedara, que no se fuera tan rápido. Algo en sus ojos lo retenía. La mujer no parecía temerle, y eso era raro en este lugar. Luis había encontrado a muchas personas a lo largo de los años, y pocas veces había conocido a alguien que no se sintiera intimidado por él. ¿No tienes miedo?, preguntó él, sin pensar. Ella lo miró, y por un instante, la intensidad de la mirada de ella lo desconcertó. ¿De qué debería tener miedo?, respondió con una sonrisa desafiante. Luis sintió como una extraña tensión comenzó a crecer entre ellos, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía nombrar. No sabía si era la noche, o si simplemente estaba cansado de su vida solitaria, pero algo en esa mujer le parecía demasiado cautivador para ser ignorado. Ella, aparentemente sin miedo, comenzó a preparar un fuego más grande, agregando algunas ramas secas con una destreza que mostraba que estaba acostumbrada a estar sola en esos lugares. ¿Por qué viaja sola?, preguntó Luis, no porque realmente quisiera saber, sino porque sentía que no podía irse sin conocerla más. A veces es necesario estar solo para encontrar lo que uno busca, respondió ella, sin dejar de mirar el fuego. Luis se quedó en silencio. Había algo en su voz que lo desconcertaba. Algo en su calma que lo ponía nervioso, algo que desafiaba todo lo que él había conocido sobre el mundo. Los hombres no solían ser tan tranquilos en este lugar, y las mujeres no solían enfrentar el desierto con tal seguridad. ¿Y qué es lo que buscas?, preguntó Luis, acercándose un poco más, sintiendo que algo se estaba encendiendo dentro de él. Ella lo miró, sus ojos oscuros reflejaban la luz del fuego. Había algo profundo en su mirada, como si estuviera buscando algo también. No era solo curiosidad lo que veía en sus ojos, sino algo más. Lo que busco, dijo ella, lentamente, con una voz que era casi un susurro, es algo que tal vez tú también estás buscando. Luis sintió que un nudo se formaba en su estómago. Las palabras de ella lo descolocaron, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el desierto, ese lugar frío y despiadado, lo estaba despojando de su armadura. No era un lugar para sentimientos. No era un lugar para dudas. Pero allí estaba, sintiendo cosas que no podía controlar. ¿Y qué es eso que estamos buscando?, preguntó él, con una voz más suave de lo que había esperado. Ella sonrió, pero esta vez fue una sonrisa más profunda, más cercana. Había algo en ella, algo que despertaba en él una necesidad urgente de conocerla más. Tal vez sea lo mismo, dijo ella. Pero primero debemos esperar que la noche pase. El desierto no perdona a los imprudentes. Luis asintió, aunque en su corazón sabía que la noche no solo traía oscuridad. También traía algo que él no quería admitir,
algo que ya había comenzado a sentir. El viento sopló más fuerte, levantando la arena y arremolinándola alrededor de ellos. Pero, a pesar de la dureza del desierto, Luis sentía que esa mujer lo había atrapado en una red invisible. Lo que él sentía por ella no era solo una atracción física, era algo más profundo, algo que nunca había experimentado antes. Era una conexión que lo aterraba, pero que no podía negar. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. La noche ya había caído por completo, pero los dos seguían allí, sentados cerca del fuego, sin palabras, y con el mismo deseo ardiente de no dejar que la distancia los separara. El fuego crepitaba suavemente, iluminando las sombras de los dos personajes que se encontraban sentados en silencio. El vaquero, Luis, se encontraba en una lucha interna que no podía ganar. María, la mujer que había encontrado herido en el desierto, estaba allí, cerca de él, pero a la vez, tan distante como la vasta extensión de arena que los rodeaba. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible, algo que ambos sabían pero que ninguno quería nombrar. Luis trataba de concentrarse en el sonido del viento, en el crujido de las ramas, en cualquier cosa que pudiera distraerlo de lo que sentía por ella. Pero era inútil. Cada vez que la miraba, sentía esa química. Esa conexión extraña e innegable que lo llamaba hacia ella. Ella estaba tranquila, pero Luis no podía evitar ver más allá de su calma exterior. María no era una mujer común. Tenía una fortaleza en su mirada, una sabiduría que no se encontraba en muchas personas, y sobre todo, había algo en su presencia que desarmaba a Luis. Ella, con su calma, lo hacía sentir vulnerable. Algo que él no permitía que nadie más viera. ¿Por qué decidiste ayudarme?, preguntó Luis, sin poder evitar la curiosidad que lo consumía. María levantó la vista, como si hubiera estado esperando esa pregunta, pero no la respondió de inmediato. En lugar de eso, miró el fuego por un largo rato, como si buscara las palabras correctas en las llamas. Porque no puedo quedarme con la idea de dejar a alguien morir solo en el desierto, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Luis no sabía cómo reaccionar ante su sinceridad. Había algo en sus palabras que lo desarmaba, algo que lo hacía sentir que ella no era solo una mujer común en ese mundo duro. Ella era diferente. Pero, al mismo tiempo, Luis sentía que se estaba acercando demasiado, y eso lo asustaba. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que hizo que ambos se agacharan. Luis, todavía débil, intentó levantarse, pero el dolor en su pierna lo obligó a caer de nuevo. María se apresuró a levantarse y lo ayudó, con una facilidad que sorprendió a Luis. No solo por su fuerza, sino por la gracia con que lo hizo. Sin preguntarle si quería ayuda, simplemente lo hizo. No debía haberme levantado, dijo él, con voz rasposa, sintiendo una mezcla de vergüenza y agradecimiento. Ella no dijo nada, solo lo miró mientras lo acomodaba de nuevo sobre las mantas. En sus ojos no había juicio, solo comprensión. Algo que él no podía explicar, pero que lo tocaba profundamente. No te preocupes por eso, respondió ella con calma. El desierto no perdona a nadie. Si quieres seguir, necesitamos que descanses. Luis no sabía si debía sentirse más avergonzado o agradecido. Pero algo en su interior le decía que esa mujer estaba marcando un antes y un después en su vida. El desierto había sido su hogar por años, pero con María, algo había cambiado. ¿Qué era eso? ¿Por qué sentía una conexión tan fuerte con alguien que apenas conocía? María se sentó a su lado, con los ojos fijos en el fuego. Luis la observaba en silencio, incapaz de dejar de sentir esa tensión que crecía entre ellos. No sabía si era la cercanía, el peligro que los rodeaba, o simplemente el hecho de que ella lo estaba cuidando, pero algo lo estaba impulsando hacia ella. ¿Era miedo? ¿Deseo? ¿O tal vez ambos? El silencio entre ellos era cómodo, pero al mismo tiempo, opresivo. Luis sentía que necesitaba romperlo, decir algo, pero no podía. No quería hacer las cosas más complicadas. Sabía que su vida en el desierto no permitía emociones complicadas. El solitario mundo del vaquero no era un lugar para esos sentimientos. Pero, al mismo tiempo, María le estaba haciendo cuestionar todo lo que había creído sobre él mismo. ¿A dónde vas después de aquí?, preguntó Luis, incapaz de contener su curiosidad. María lo miró, y por un momento, sus ojos parecieron vacilar. ¿Qué debía decirle? ¿Podía confiar en él? ¿Podía contarle lo que había dejado atrás? Voy donde me lleve el viento, respondió finalmente, con una sonrisa triste. La verdad era que no tenía a dónde ir. Luis sintió una extraña sensación de empatía por ella.
Él también había estado buscando algo sin saber qué era. El desierto lo había dejado vacío, como si todo lo que había hecho en su vida no tuviera sentido. Pero María parecía diferente. Ella parecía saber exactamente lo que quería, y eso lo intrigaba aún más. La noche avanzaba, y la quietud del desierto los envolvía. Solo el sonido del viento y el crujir del fuego acompañaban sus pensamientos. Luis no podía dejar de mirar a María, y ella, por su parte, no apartaba la vista del fuego. Pero ambos sabían que algo estaba sucediendo entre ellos. Algo que no podían controlar, algo que los estaba uniendo de una forma que ninguno de los dos había esperado. Finalmente, después de un largo rato de silencio, Luis rompió la quietud. No sé qué va a pasar después, dijo con voz grave, mirando el horizonte, como si las palabras le dieran algo de claridad. Pero te agradezco que estés aquí. María lo miró de reojo, con una pequeña sonrisa. No tienes que agradecerme. Solo estamos sobreviviendo juntos. Pero Luis sabía que había algo más en juego aquí. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de algo más profundo, algo que María había traído a su vida sin quererlo. El aire estaba cargado de tensión emocional. El viento les trajo un frío inesperado, y, por un momento, Luis pudo sentir la calidez de su presencia cerca de él. Pero al mismo tiempo, él luchaba con lo que sentía. No podía dejarse llevar por algo tan volátil como eso. No podía. Sin embargo, algo en su corazón le decía que, por una vez, tal vez valiera la pena abrazar lo incierto. El silencio entre ellos era pesado. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas y levantando el polvo del suelo. Luis observaba la figura de María, sentada cerca del fuego, sin mirarlo, como si estuviera absorta en sus propios pensamientos. Sin embargo, él sabía que algo en el aire había cambiado. La tensión era palpable, como si ambos estuvieran al borde de algo que no podían entender ni controlar. Durante años, Luis había llevado una vida solitaria, marcada por la dureza del desierto y la desconfianza en los demás. Pero algo en María lo había alterado. Había algo en su mirada, en su forma de ser, que desarmaba todas sus defensas. Algo que él no estaba preparado para enfrentar. La forma en que la mujer parecía tan tranquila, tan segura, mientras él, el vaquero, estaba completamente desarmado ante sus emociones. ¿Cómo podía ella estar tan serena cuando él estaba al borde de perder el control? María lo miró por fin, como si hubiera esperado que él fuera el primero en romper el silencio, y en sus ojos brilló algo que Luis no pudo identificar. Era una mirada que invitaba a la confianza, pero que a la vez, despertaba una angustia inexplicable en su pecho. ¿Era miedo? ¿Deseo? ¿Qué estás pensando?, preguntó Luis, rompiendo el silencio que había invadido la noche. María levantó la vista, y sus ojos se encontraron por un momento. Luis vio una fuerza tranquila en ella, pero también una sombra de tristeza, como si estuviera cargando con un peso invisible. Por un instante, se sintió vulnerable, como si la mujer que tenía frente a él supiera más sobre él de lo que él mismo sabía. Ella desvió la mirada hacia el fuego, buscando palabras que parecían escurrirse entre sus pensamientos. Luis notaba que la conexión entre ellos era algo más que un simple encuentro casual. No era solo la necesidad de sobrevivir, ni el simple hecho de estar atrapados en el mismo desierto. Era algo más profundo, algo que los unía sin que ninguno de los dos pudiera explicarlo. Quizá era el dolor compartido, o tal vez el simple hecho de que ella veía algo en el que él mismo no podía reconocer. Estoy pensando en lo que viene después, respondió ella suavemente, bajando la vista nuevamente. Lo que hacemos ahora nos define. Luis la observó en silencio, sintiendo que sus palabras tenían un peso más profundo de lo que él había anticipado. ¿Qué venía después? Se lo había preguntado tantas veces en su vida, pero ahora, con ella allí, al borde de la desolación del desierto, esa pregunta parecía más urgente que nunca. La noche se hacía más oscura a su alrededor, y el desierto se volvía más silencioso, como si todo el mundo se hubiera detenido para observarlos. La luz del fuego bailaba sobre sus rostros, iluminando parcialmente la escena, pero la sombra de las montañas a lo lejos parecía presionar sobre ellos. Algo estaba cambiando en el aire, algo que no podían controlar. El deseo de no estar solo en el desierto se sentía más fuerte que nunca. ¿Qué quieres que pase después?, preguntó Luis, acercándose un poco más, sintiendo que algo se estaba encendiendo dentro de él. María lo miró, y por un instante, sus ojos parecieron vacilar. ¿Qué debía decirle? ¿Podía confiar en él? ¿Podía contarle lo que había dejado atrás? No solo el desierto. Su vida, todo lo que había tenido que sacrificar para llegar hasta aquí. Lo que quiero es lo mismo que tú,
supongo, dijo finalmente, con una sonrisa triste. La verdad era que no tenía a dónde ir. Luis sintió una extraña sensación de empatía por ella. Él también había estado buscando algo sin saber qué era. El desierto lo había dejado vacío, como si todo lo que había hecho en su vida no tuviera sentido. Pero María parecía diferente. Ella parecía saber exactamente lo que quería, y eso lo intrigaba aún más. María se inclinó hacia él, bajando la mirada, mientras el fuego crepitaba suavemente entre ellos. Luis notó cómo su proximidad aumentaba la tensión entre ambos, como si sus cuerpos estuvieran en constante contacto invisible. Estaban atrapados por el destino, atrapados en una conexión que no podían romper, aunque sus mentes lucharan contra ella. De repente, un ruido a lo lejos hizo que ambos se detuvieran. El sonido de cascos, de un caballo acercándose. María se tensó, como si hubiera esperado que algo interfiriera en el momento. Luis también lo sintió. Su cuerpo se puso alerta, y su mano se desvió hacia su revólver, aunque sabía que no había necesidad de ser tan cauteloso. Era demasiado tarde para cambiar lo que había comenzado. ¿Quién es?, preguntó Luis, mirando hacia el horizonte. María no respondió de inmediato. Se giró lentamente, y por un momento, Luis la vio. En sus ojos había una mezcla de determinación y miedo, algo que lo sorprendió. Ella se acercó a él, sin prisa. No te preocupes, es mi hermano, dijo María, como si pudiera leer sus pensamientos. Él siempre llega cuando ya todo ha pasado. Luis observó cómo el jinete se acercaba con calma. Era un hombre alto, con una expresión seria y una gran cicatriz en la mejilla. Sin embargo, cuando vio a María, su rostro se iluminó, y su saludo fue cálido. ¿Todo bien?, preguntó el hombre, mirando a Luis con una expresión de curiosidad, pero sin desconfianza. María asintió y, a pesar de la calma en su rostro, Luis percibió algo extraño. No estaba completamente en paz. Algo había sucedido entre ellos, algo que no comprendía. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? ¿Por qué sentía que, a pesar de la serenidad de la noche, su mundo entero se estaba tambaleando? Todo está bien. No te preocupes. Él está descansando, dijo María, mirando a Luis con una suavidad que le hizo estremecer por dentro. Luis no dijo nada. Miró al hombre, y luego se giró para ver cómo la luz del fuego reflejaba la expresión de María. Había algo en ella que lo mantenía firme, pero también vulnerable. No estaba acostumbrado a ese tipo de emociones, y mucho menos cuando se trataba de una mujer. Pero mientras el hermano de María se sentaba cerca del fuego, Luis no pudo evitar sentir que algo en su interior había cambiado. Había algo profundo, algo que lo vinculaba a ella de una forma que no podía explicarse. Y aunque sabía que su vida en el desierto nunca sería fácil, ahora sabía que, por primera vez, había algo más en juego. Algo que no podía dejar ir. La noche había caído por completo, pero el calor del desierto seguía impregnado en la piel de los dos. Luis se encontraba en un mar de pensamientos. El fuego ya no era el único que ardía en su pecho, su corazón latía con una fuerza que no podía entender. María, quien se encontraba a su lado, estaba allí, pero había algo entre ellos que los mantenía a la vez cercanos y distantes. Mientras el hermano de María, Héctor, conversaba con él, Luis no podía dejar de observarla. Había algo en sus ojos, en la forma en que se movía, que lo mantenía atrapado. Él luchaba por entender lo que sentía, luchaba por mantener su distancia emocional. Había vivido en el desierto toda su vida, sin permitirse acercarse a nadie. Pero con María, todo parecía diferente. Algo en ella lo desbordaba. Algo que lo hacía querer romper sus propias reglas. María, notando la mirada fija de Luis, se giró hacia él, encontrando sus ojos en un instante. La conexión era tan clara, tan palpable, que por un momento, ambos se sintieron como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Luis sabía que no podía ignorar lo que sentía. Estaba más cerca de ella de lo que jamás pensó posible. Héctor, al ver la tensión entre ellos, decidió retirarse para dejarles espacio, sin saber que en ese pequeño momento de silencio, todo cambiaría entre los dos. Cuando Héctor se alejó, María se acercó un poco más al fuego, pero Luis no pudo evitar sentirse más cerca de ella, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Luis en voz baja, sin apartar la mirada de ella. María lo miró, y por un momento, Luis pensó que podía ver algo más profundo en sus ojos. Algo que él también sentía pero que no podía nombrar. No era solo atracción. Era algo más profundo. Algo que no podían ignorar. Estamos sobreviviendo, Luis, respondió ella, con una sonrisa triste.
Pero hay algo más. Ambos lo sabemos. Luis tragó saliva, incapaz de contener las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Se acercó un paso más, tan cerca que ya podía sentir su calor, tan cerca que podría romper su resistencia en cualquier momento. Pero el miedo lo frenó. No puedo. No puedo permitirme esto, dijo, casi sin querer. Sabía que sus palabras sonaban vacías, pero el miedo que sentía era más grande que cualquier otra cosa. No podía dejarse llevar por algo tan incierto, algo que amenazaba con destruir el equilibrio que había logrado construir en su vida. María lo observó, comprendiendo lo que él quería decir. Sabía que su vida no había sido fácil, que las heridas del pasado lo hacían temer lo que sentía por ella. Pero ella no podía dejar que eso lo separara. ¿Por qué tienes tanto miedo de lo que estamos sintiendo?, preguntó María suavemente, acercándose a él con una calma que lo sorprendió. ¿Por qué no puedes simplemente dejar que suceda? Luis la miró, sintiendo que el peso de sus palabras lo aplastaba. Había luchado tanto contra su propia naturaleza que se había olvidado de cómo sentirse vivo. Cada día, la vida en el desierto lo había moldeado para sobrevivir, no para sentir. Pero ella lo hacía sentir algo diferente. Algo que no podía controlar, pero que ya no quería ignorar. Porque no sé qué hacer con esto. No sé si debo creerlo, dijo, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Su mirada se suavizó, pero el miedo seguía en sus ojos. María, viendo su dolor, se acercó más. No dijo nada al principio, solo se inclinó ligeramente hacia él, como si quisiera compartir algo que solo los dos pudieran entender. Finalmente, ella rompió el silencio. Yo tampoco sé lo que esto es, Luis, dijo con voz suave, casi como un susurro. Pero lo que sé es que no podemos seguir luchando contra lo que sentimos. Yo he estado sola en este desierto toda mi vida. Y ahora, por primera vez, no quiero estar sola. Luis sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Nunca había escuchado a nadie decir algo así. Nunca había imaginado que alguien pudiera ver a través de su coraza tan fácilmente. Tú no entiendes, comenzó a decir él, pero María lo interrumpió, colocando su mano sobre la de él. No lo entiendes tú, Luis, dijo, sus ojos fijos en los de él. No se trata de lo que tememos o de lo que hemos hecho. Se trata de lo que elegimos. Y en ese momento, Luis comprendió. El miedo, la incertidumbre, el desierto, todo eso había sido solo una forma de escapar de lo que realmente importaba. Lo que había sucedido entre ellos no era una casualidad. No era solo la cercanía de dos cuerpos atrapados en la oscuridad. Era algo más. Una oportunidad que no podían dejar pasar. Luis se acercó lentamente. Sin palabras, sin explicaciones. Solo la mirada entre ellos, el silencio que hablaba más que cualquier palabra. María no se apartó, y él sintió una paz extraña, como si finalmente estuviera encontrando lo que había estado buscando. En sus ojos, había un futuro, una promesa. El aire entre ellos estaba cargado de emoción. Luis, finalmente, cedió al impulso. Y en ese momento, el desierto ya no parecía tan vasto, ni tan vacío.